¿Cómo van las reformas estructurales planteadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto que se supone traerán beneficios a la población? ¿Su aplicación ha sido correcta? ¿Cuántos grupos de intereses se han opuesto a ellas? ¿Usted qué piensa? Ya tenemos un cambio de estrategia en comunicación. Periódicamente nos irán informando los avances de estas reformas. Ya tenemos, por ejemplo, noticias sobre la reforma energética y la reforma en telecomunicaciones. Noticias que, por cierto, son buenas en materia de inversiones. Hay otras que no van tan a prisa o que traen rezagos en partes del país. Estamos hablando concretamente de la educativa. Me gusta mucho cómo está el planteamiento positivo de las reformas estructurales y sus maravillas por parte del gobierno federal, porque así despeja todos estos nubarrones de desconfianza y falta de credibilidad que ha habido en los últimos meses, por no decir los últimos años. Pero lo que aquí hace falta es otro rigor, un discurso un poquito más contundente e inobjetable, algo que pueda inspirarse por en ese gran político que es ahora el señor Cuauhtémoc Blanco, cuando afirma categórico que él está en la política. ¿Por qué? Porque no necesita dinero. Esto es A Quemarropa y A Quemarropa empezamos. El presidente de la República ordenó a sus secretarios de Estado que informaran los avances de las distintas reformas pues, que se han calificado de trascendentes y sin duda lo son, Pancho, para este país, la energética, la laboral, la financiera, la educativa, en fin, una serie de reformas que pues, el presidente veía que no estaban diciendo en dónde van y a partir del lunes empezaron ya a informar los secretarios. Sí, definitivamente se trata y es evidente que hay un cambio de estrategia en lo que es la comunicación. Todos sabemos que salió el equipo de David López, entra el de Eduardo Sánchez, traen este esquema de presentar durante estos días los avances de las reformas. Ya tenemos dos secretarios que han salido a hablar de sus respectivas reformas. Estamos hablando del de Energía, Pedro Joaquín Colwell, acompañado también de Emilio Lozoya, director de Pemex, y ayer de Gerardo Ruiz Esparza, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ambos casos destaca como punto principal o punto más positivo las inversiones que estas dos reformas han atraído al país. Habla ya Ruiz Esparza de 6.500 millones de dólares, producto, por ejemplo, de la venta de Iusacell, de Nextel a AT&T, que tiene el 73% de toda esa cantidad, de esos 6.500 millones de dólares. También lo que presume el secretario, lo vimos ayer, es que la larga distancia bajó 40%, el costo de los celulares en un 16% y 4% la telefonía fija. Pero eso es real, ¿eh? Eso es real, claro. No, nadie está diciendo que no es real. Fueron los avances que él presentó, y del otro lado están anunciando inversiones por el lado de la energética al 18 de 62.500 millones de dólares, y que en la primera ronda ya hay 30 empresas interesadas en invertir en ese sector que dejó de ser tan atractivo a raíz de la caída del petróleo. Sí, muy importante. Yo empezaría, Jairo, no sé cómo ves, por la que comentó primero Pancho, porque sí se ha sentido en el caso de las telecomunicaciones un beneficio para el consumidor en términos de costo, de tarifas, etcétera, y hablaba el secretario justamente ayer de la incorporación de una empresa de nivel mundial que es AT&T, ¿no? Por ejemplo, sí, que va a entrar en materia de competencia y que se acabaron los monopolios, ¿no? Aquí digamos, es interesante siempre esta nueva estrategia de comunicación que por lo menos ya te deja ver, por lo menos te van contando qué va ocurriendo, o por lo menos lo que se supondría que va ocurriendo regularmente. Y esa es la parte que es un poco llamativa. Digo, las inversiones que son interesantes. Bueno, ya vimos la inversión de una cervecera, ¿no? Bastante. Ahí está entrando cosas, pero no es lo suficiente. No es lo que, la verdad, lo que nos habían prometido. A lo mejor va esto lento. Es gradual, ¿no? Es gradual, pero así se planteó. Pero de pronto ves el otro escenario, que es, sí está como que
desbalanceado, ¿no? Pensamos, lo mencionó Pancho, los precios del petróleo, el dólar que ya está alcanzando peligrosamente los 16 pesos, seguramente en este momento ya lo rebasó. Entonces, todos esos escenarios como que al que me estas notas, como que dice, a ver, es el policía bueno y el policía malo, el agua fría y el agua caliente, ¿no? Entonces, creo que habría que tener también un sentido autocrítico que nunca se ve en estas cosas. Creo que sería una verdadera sorpresa, sería por lo menos decir, no le veamos las campanas al vuelo, aquí algo estamos apenas viendo. Pancho. Ahora yo voy a precisar lo que dijo Jairo del lado negativo. Hay un aspecto muy, muy destacable. Es el hecho de que estamos pagando el litro de gasolina a 14 pesos y el gobierno compra el 53% de ese combustible en Estados Unidos a 8 pesos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros estamos sosteniendo el gasto, subvencionando vía este negocio, porque son muchos pesos de diferencia, el 70% más cara la gasolina en México que en Estados Unidos, donde se compra, está haciendo negocio para sostener el gasto, para compensar los ingresos que no entraron vía por el petróleo. Ese sería, por ejemplo, un punto negativo. Bien, reforma educativa, ¿cómo la ves? Que también es un problema, ¿no? Es un problema porque ya estaba hecha, ya está aprobada, ya se hizo, por más que se ha marchado y se han tomado en cuenta el problema social que hay en distintos estados donde hay focos rojos, pero como está hecha, no se ha puesto a trabajar. Las tomas de decisión que se dieron no se han puesto a trabajar en la realidad. Y tenemos grupos aparte que están analizando constantemente el tema educativo y el escenario son desastrosos. Ya nos contaron la parte de que el inglés, por ejemplo, realmente es un chiste lo que se da en las escuelas, ¿no? La parte de la infraestructura de las escuelas pues, está a niveles bastante penosos en muchos sentidos. ¿Y quiénes han atorado la reforma, Jairo? Yo creo que hay una parte de estos movimientos sociales que no han acabado de incorporarse y también una estructura que tampoco se ha atrevido a, digamos, ¿Una autoridad? Desde la autoridad decir hay que ponerlo a trabajar. Pero también, como dicen al final, y dirían en las caricaturas, nadie piensa en los niños, que son los que al final son los que reciben una educación dudosa, en muchos sentidos mediocre, ¿no? Y también falta de oportunidades hacia el futuro. La reforma educativa que, bueno, siempre se dijo como punto de partida. 55% de los niños no tienen habilidades en matemáticas, 40 y tantos % no, ni siquiera de comprensión de lectura. Pues seguimos en la misma, bien planteada la reforma educativa, creo, pero no se ha podido aplicar. Sí, bueno, hay que distinguir, porque no todo es igual. En la República hay estados que llevan avances muy considerables. En Mexicanos Primero sacó un cuadro bastante claro de qué estados van arriba. Aguascalientes, por ejemplo, sí, va muy arriba. Son donde sí están aplicando los exámenes, las evaluaciones para que los maestros que no pasen se separen. Donde tenemos problema muy claro y muy severo es en los estados donde la famosa sección 22 o la CENTE, la sección 22 en Oaxaca, la CENTE en general, o la CETEG en Guerrero, que es el magisterio disidente, pues están en la calle protestando contra esas reformas que eliminan, digamos, por ejemplo, aviadores, eliminan heredar las plazas, eliminan todos estos vicios que veníamos arrastrando, que vienen de muchos años atrás, de un sistema que era de tipo corporativista, que finalmente aglutinó a los maestros en aras de mantener una estabilidad política, pero que ahora estamos pagando las consecuencias con este nivel que ustedes dos han destacado, tan bajo que tenemos. Somos, creo que, de los últimos países de la OCDE en la materia de educación. Pues los focos rojos sí parecen estar en estos estados, sin duda alguna. Que son concretamente Michoacán, Guerrero, Oaxaca, ¿no? Guerrero y Oaxaca. Sí, pero digamos es un nudo gordiano que no se ha podido resolver, pero digamos, creo que es una necedad de ambas partes, una necedad de... a ver qué nos dice Choifet. Sí, una incapacidad para la negociación y para establecer acuerdos, también desde la apertura y desde la transparencia, que eso también
Siempre son acuerdos en lo oscurito, que se llegan a acuerdos en 10 minutos y luego nunca se cumplen y demás. El tema es que se dejen evaluar, ¿no? Porque si no tenemos buenos maestros. En fin, conclusiones, Pancho. Bueno, mi conclusión es que hay que ver todavía si todo este paraíso, como lo pintaba al principio mi querido Jairo, nos llega Casi el paraíso. Para el 18. Lo contrario, pues a mi juicio, lo pagará el gobierno en las urnas. Yo creo que efectivamente sí tenemos avances, sí los hay, tangibles, por ejemplo, como el de los recibos de teléfono, la telefonía larga distancia 40% más barata, las largas distancias que se dejaron de cobrar, que son 20,000 millones de pesos que se ahorra el consumidor, la telefonía fija en 4%, inversiones que significan empleo, más bienestar para familias que logren esos empleos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos otros como los temas laborales, el tema educativo, donde todavía hay muchísimo que desear. Y no hablamos de la reforma fiscal, que era la reina de todas las reformas. No, ahí sí, como dirían... Financiera que incluye la fiscal. Me duele el colon. La reforma financiera que incluye la fiscal. Comentarios finales, Yo creo que No, perdón. La financiera es una y la fiscal es otra. Pero la incluye incluso con créditos. El problema que yo veo es que es el eterno error de los políticos, es plantear que un futuro siempre mejor, siempre maravilloso y genial a partir de sus ideas y sus iniciativas y sus reformas. El problema es no tener un sentido de realidad, porque la realidad es más necia que cualquier discurso, y no decir, bueno, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas, pero hay nubarrones, ahí vamos a no es todo tan bonito como ustedes se suponen, y eso no ocurre. Realmente nos plantean una cosa maravillosa que al final, y nos ha ocurrido por experiencia, los que ya tenemos algunos años, nos ha tocado, prometen, y no pasa nada, como diría Daniela Romo. Pues sí, yo creo que el espíritu de las reformas en general es bueno, una de ellas impecable, que es la educativa, y pues habrá que ver efectivamente, habrá además, recordemos, a partir de ya evaluaciones periódicas de todas estas reformas. No es, el presidente convocó a que se informara a la opinión pública, no solamente en este periodo del 9 al 18, sino dijo, quiero que estén informando. Eso los obliga a los secretarios a que nos digan cómo va cada una de estas reformas, que recordemos, muchas de ellas también, y es un hecho probado, se inscriben en un contexto económico, financiero, global, que impactan al final varias de ellas. Pero bueno, muchas gracias. Esto fue A Quemarropa.